Elecciones, pero hablando de elecciones, recibimos a un invitado en piso, el doctor Diego Avente Brum, para hacer un poco un análisis de la situación actual, de lo que se está viviendo en estas primeras horas. Son las 11:45 de la mañana. Doctor, ¿cómo estás? Gracias por visitarnos. Bueno, ¿cuál es el análisis que usted hace hasta estas horas de estas internas simultáneas? ¿Cómo le va? Muy buenas tardes. Muchas gracias por invitarme al programa. Es un honor estar acá compartiendo con ustedes esta oportunidad para analizar. Este es un hecho muy importante desde todo punto de vista. Desde el punto de vista de las internas del Partido Colorado, porque todos sabemos que se están dando en un contexto en el cual hay una profunda división y enfrentamiento entre dos líneas antagónicas que han competido, digamos, con particular fuerza. Pero yo creo que quizás desde el punto de vista del proceso político, más importante es que haya unas internas de la concertación. Porque es la primera vez que en el Paraguay, en la historia del Paraguay, se acepta legalmente un mecanismo que abre las elecciones, que abre la posibilidad de votar a todos los ciudadanos. Eso no existía nunca, no existía. Cada uno tenía que votar en su partido y los partidos de alguna manera controlaban, entonces, no totalmente, pero podían dirigir, digamos, cuáles eran las opciones que finalmente la ciudadanía iba a tener el día de las elecciones nacionales. Hoy día, al abrir el padrón, entonces se genera una situación distinta porque ya los partidos no pueden controlar como controlaban antes, o no pueden tener el mismo nivel de control o de influencia, ¿no? Digamos influencia más que control, ¿verdad? El mismo nivel de influencia sobre el resultado. Es muy importante. Y más importante todavía es que esto no tiene marcha atrás. De acá, en el 2028 va a ser absolutamente imposible que surja la idea, no, ahora cada uno vota en su partido. Porque se superó un umbral que ya no hay regreso posible, no hay reversa. En ese sentido yo creo que es un desarrollo muy importante porque hay más participación ciudadana. Hay dos puntos. Por un lado está la concertación, pero por el otro lado está la ANR. Unas internas coloradas que vino bastante disputadas y con muchos cuestionamientos entre ambos sectores. Esta mañana, cuando se abría la votación, de vuelta se habla del abrazo republicano. Si hay mucha diferencia entre uno y otro candidato dentro de la ANR, ¿marcaría diferencia ese abrazo para el 2023 o no incidiría mucho, doctor? Bueno, yo le voy a dar mi lectura, ¿verdad? Obviamente pueden haber otras, ¿verdad? El abrazo republicano se va a dar. Lo que hay que ver es cómo se negocia ese abrazo republicano, porque nosotros creemos que, terminó el partido y todos se abrazan. No es así. A veces en los partidos de fútbol, salen los jugadores, terminó el partido y en forma más o menos espontánea, algunos jugadores saludan a los del otro equipo, ganador o perdedor. Pero el abrazo republicano es el resultado de una negociación. Entonces habrá que ver cómo salen las elecciones y habrá que ver entonces cuál es la negociación entre los diferentes sectores, o si no, no hay abrazo. Doctor, pero va a haber abrazo. Sí. Quiero ir de nuevo a lo que decías con el tema de la concertación, ¿verdad? Que si bien es una puerta muy grande la que se abrió ahora, hay todavía como mucha confusión, falta todavía mucha lectura por parte de la gente con respecto a esto, porque mismo acá hoy algunos compañeros me decían, yo me fui, pero solamente pude votar para la chapa presidencial. Y es ahí donde se encontraban todavía como con una sorpresa, ¿verdad? Que si bien eso se venía anunciando, de hecho que el doctor Luis Alberto Mauro nos decía eso la vez pasada, ¿verdad? Pero igualmente para el 2028 sí otro puede ser el panorama, pero ahora está costando todavía un poquito. Totalmente. Dos cosas. Uno, es un proceso de aprendizaje, ¿verdad? Es la primera vez, mucha gente no entiende todavía muy bien, es la primera vez, bueno. Pero es un primer paso importante, la gente va aprendiendo, eso es un punto. Y el otro punto que mencionás vos, que lamentablemente la decisión del Tribunal Superior de Justicia Electoral fue abrir las puertas solamente para las elecciones presidenciales.
y no para las de los partidos. Sí. Por eso es que la gente que no está afiliada a un determinado partido no puede votar en las elecciones para cargos pluripersonales, diputados, senadores, ¿verdad? Entonces, esa es la siguiente barrera que hay que pasar. Y ahí, hay que pasar esa barrera para que la ciudadanía pueda votar donde quiera, si quiere. Y ahí si me no parece quiere, no vota. muy interesante, doctor, ese punto, porque charlando precisamente con precandidatos de los partidos no tradicionales, ¿verdad? Estos partidos un poco más pequeños, movimientos más pequeños, decían, los partidos grandes todavía no quisieron que nos metamos en sus internas, ¿verdad? Pero eso me parece un punto muy importante, porque a fin de cuentas es como que, bueno, se dio el primer paso, pero falta extenderlo a todo. Y lógicamente va a haber una resistencia muy fuerte por parte de estos partidos más grandes, por decirlo, ¿verdad? Por nombrarlo el Partido Liberal también. Bueno, pero yo creo que en este caso, si miramos, el Partido Liberal Radical Auténtico fue el que pidió que se abran los padrones a todos, ¿verdad? El Tribunal Electoral fue el que negó. Y algunos partidos menores, quiero decir con todo respeto, pero Claro, de menor sí, caudal totalmente. electoral fueron los que se opusieron. Ahora, ¿verdad? Precisamente porque en los partidos de menor caudal electoral, el partido de menor caudal electoral es el que a veces tiene más temor. Porque como vos tenés pocos afiliados, tenés, digamos, temor de que un número muy grande pueda afectar tus cálculos electorales. Si vos tenés muchos afiliados, entonces vos sabés que la influencia que pueda venir de afuera va a ser ciertamente importante, pero como tu masa es más grande, ese aditivo, digamos, es menor. doctor, ya en instantes vamos a volver contigo. Quiero dejarte una pregunta. ¿Cuán perjudicial es esta decisión del TSJE de evidentemente no abrir ya también todas las opciones? Tenemos informaciones para ustedes. Y el dato oficial, me he comunicado con uno de los ministros del Tribunal Superior de Justicia Electoral, que hasta las 11:30 arroja el resultado de un 15% de participación en las urnas a nivel nacional. O sea, hasta este momento tenemos ya un 15% de los electores que pudieron emitir su voto, y eso es un dato muy importante en este proceso electoral. Y bueno, atento a alguna consulta que tengan, compañeros. ¿Incidentes se registraron? Muy pocos incidentes, realmente muy puntuales, que están siendo controlados por la gente que está para controlar eso en cada local electoral. Sobre la ley. Y complica, la lentitud de hecho complica, y eso es un elemento que habíamos anunciado precisamente, es que la superposición de nuestras elecciones partidarias con las elecciones nacionales internas del Partido Colorado hacen que el proceso sea lento. Entonces, este es el momento en el cual se ve eso en las filas intensas, especialmente personas de edad que sufren un poco de estar en las filas, y con este clima que ahora va subiendo la temperatura también a nivel nacional. Pero quiero decirles el entusiasmo de todo el equipo de trabajo, desde una punta de la República a la otra, realmente muy contentos con el desarrollo de este día electoral, un día de fiesta cívica en la República del Paraguay. ¿Cuántos son los resultados de boca de urna que se están dando a conocer? De igual forma como hemos tomado las encuestas, nosotros no tenemos ningún resultado oficial, al contrario, tenemos sí algunas zonas, algunas seccionales puntuales o algunos distritos donde hemos hecho bocas de urna, y los resultados son demasiado alentadores para nuestra expectativa y nuestra esperanza de consolidar todos esos resultados para fines de este día electoral. Así que tenemos muy buenos resultados en donde nuestros líderes regionales, distritales han hecho las mediciones. Estamos demasiado bien, así que a seguir trabajando de esta misma forma, con este mismo ánimo. A todos los que están en los diferentes lugares, bueno, a seguir con este entusiasmo. Y eso es normal, en un proceso electoral hay ciertos departamentos y ciertas zonas, ciertos distritos en los cuales los demás movimientos no han presentado a algunos mesarios. Eso tiene su protocolo desde las 6 en adelante cuando se integran las mesas, y bueno, creo que hubo 11 incidentes en total, o sea, incidentes como tal en ese proceso, pero todos fueron subsanados y no pasó a mayores.
Nosotros llenamos 100% las mesas en el mundo. Quiero reiterar, se está votando en 14 lugares en Argentina, en 3 en España y en 5 en Estados Unidos. Todas las mesas cubiertas por nuestros representantes. Así que estamos muy contentos con el proceso electoral en todo el mundo. ¿Qué reporte tiene de la participación en esos países? Todavía no tengo el reporte. Supongo que ahora va a bajar mucho en Argentina, especialmente a estas horas por el tema de la final del Mundial. Pero vamos a tener en breve más datos. Lo oficial que tengo de la justicia electoral, 15% de participación hasta las 11:30. Ahora, faltó un poco más de capacitación para las personas mayores especialmente. Sí, las personas mayores son las que más sufren este proceso electoral por la lentitud del proceso y para entender la tecnología. Entonces, eso lleva su tiempo y eso hace que las filas se vayan alargando con el tiempo. Pero se está haciendo un gran esfuerzo por todos para seguir bien. ¿Considera que esta lentitud va a hacer que mucha gente finalmente no vaya a sufragar? Y vamos a ver cuál es el comportamiento de la gente. Creo que ese es un elemento a tener en cuenta y después también está ahora la final de la Copa del Mundo. Y ahora, ¿qué le dice a esa persona que está esperando ya 2 horas, 1 hora ahí en el local de votación? Y si puede tener paciencia, que aguante, ¿verdad? Lo habíamos anunciado, que iba a ser difícil. Las filas son largas. Nuestros propios compañeros, algunos de nuestros apoderados acá que se fueron, volvieron sin poder votar todavía porque la fila es muy larga y tarda horas. Así que hay que munirse de paciencia. 15% hasta ahora le consulta. Si en la fila así, estamos hablando de cerca de la mitad del proceso, va a estar cerca del 40%, 35-40% si se mantiene llena la fila y con esta misma velocidad a nivel nacional. ¿Qué información tiene de las cabeceras departamentales? Que todos los locales electorales están abarrotados de gente, de gente que está en la fila esperando poder emitir su voto. Y esa es una muy buena noticia. Lo que dice el precandidato a la presidencia de la República por Fuerza Republicana, Arnoldo Vince, diciendo que se comunicó con gente del Tribunal Superior de Justicia Electoral y le mencionó que la participación hasta el momento es del 15% y espera que la participación total sea de 40% aproximadamente, compañeros. Dale, Raúl, muchísimas gracias. Señal en vivo y en directo desde el PC de Arnoldo Vince. Entonces hablan de un 15% de participación. Nosotros continuamos justamente con el doctor Avente y le quedó picando la consulta. Doctor, usted decía de que el TSJE tomó la decisión de habilitar solamente la posibilidad de votar por candidato a presidente y vicepresidente. Esto también ejerce una barrera para la gente que ya pensaba podría tener más liberada la opción de elegir. Exactamente. Yo creo que ha sido una gran decepción para mucha gente que veía con entusiasmo y con satisfacción la apertura, ¿verdad? Que significaba que todos pueden votar donde quieren, cuando quieren, si quieren, ¿verdad? Al abrirle las puertas para las presidenciales, pero cerrarle la puerta para los partidos, obviamente la gente quedó decepcionada. Y a mí me parece que también tiene otro efecto negativo, ¿verdad? Si todos pueden participar en las internas partidarias, eso implica una fuerza que desoligarquiza a los partidos. Porque ya los votos cautivos de los caudillos, de los punteros, van a seguir existiendo. Pero en un universo más grande de votantes van a tener menos influencia. Entonces, en ese sentido, van a democratizar los partidos. Y lamentablemente no se ha permitido, pero yo creo que se va a permitir. Entonces, por lo menos apuntemos a que en las próximas elecciones de 2028, la apertura de listas, o sea, el voto de toda la ciudadanía sea para todo. Claro, y para el presidente, para senadores, para diputados, todo. Gobernadores, para todos. Y también la ciudadanía que vaya y ejerza el voto va a ayudar un poco a eso para decir, no, mira cómo la gente realmente sí está comprometida y quiere, ¿verdad? Claro. Ahora, yo te escuchaba recién en la conferencia, doctor, 15% de participación. Pero ¿a qué responde entonces tanta gente que vemos en los sitios electorales? O sea, ¿vos crees que es más? Que parecería más, ¿verdad? Yo te digo, al mirar así, pensé que era más. Yo también, ¿verdad? Yo estuve recorriendo, pues claro, solamente Asunción y alrededores.
vi mucho movimiento, me cuentan que hay listas, filas largas en muchos locales y no me cierra tanto el número, pero bueno, habrá que ver. Yo creo que hay que ver finalmente a las 5 o 6 de la tarde, ¿verdad? Pero también hay que tener en cuenta que estas son internas, primarias o internas, no son nacionales. Y si nosotros miramos los datos, vemos, por ejemplo, que en las elecciones internas anteriores, digo, del 18, la participación fue de 47%, creo que en el Partido Colorado, y en el Partido Liberal creo que estuvo en el 35, 37%. No tengo los números a mano, pero en ese rango, ¿verdad? Entonces, tenemos que entender que en las internas participa siempre menos gente de la que participa en la nacional, ¿verdad? Doctor, capaz que esa cantidad de gente que vemos en los locales de votación tenga mucho que ver con los minutos que le lleva a cada elector ejercer el derecho a voto, por eso a lo mejor la aglomeración. ¿Y pensás vos que va a generar o no un perjuicio el hecho de no haber extendido el horario de votación, que en principio se manejaba para las 7 de la tarde, sin embargo hoy hasta las 5 nomás uno puede votar? Yo creo que hay que extender el horario de votación. Y mira, me olvidé también otro tema con la participación, que es el partido, el mundial. Claro, sí. Eso evidentemente va a tener un impacto. Ahora, ¿cuál es el impacto? No sé cómo medirlo, pero sería... tal vez por la hora, doctor, ¿verdad? Porque seguramente creo yo que a partir de ahora va a empezar a bajar un poquitito, porque también el condicionante que es un equipo sudamericano el que está en disputa en la final, ¿verdad? Claro, por eso, ¿verdad? Es una final interesante desde el punto de vista deportivo. Primero porque es un sudamericano y segundo porque Francia también tiene un señor equipo de fútbol, ¿verdad? Todos esperamos que va a ser un hermoso partido. Yo no lo voy a ver. Nosotros voy a ver en diferido, pero bueno. Enseguida vamos a prender acá algún televisor. Voy a celebrar la victoria de Argentina, espero que sí. Espero que sí. Doctor, ¿no tenés como una especie de déjà vu del 2017 que Mario Abdo y Cartes iban ahí cabeza a cabeza y ahora ya están como padrinos? ¿No te da esa impresión? Sí, ¿verdad? Sí, exactamente. Coincido contigo. Y mira, la verdad es que y esto no es de ahora, es siempre, ¿verdad? Las candidaturas son como dos caras de una misma moneda, porque al final de cuentas, eso es lo que hemos visto en el Partido Colorado, ¿verdad? Hay una disputa desde siempre, hay una disputa muy de una rivalidad muy fuerte, pero finalmente termina todo siendo, digamos, en la práctica del gobierno siendo la misma cosa. Doctor, al comienzo hablábamos de los colorados de la ANR y decías que el abrazo se va a dar de alguna manera, pero se va a terminar dando en algún momento. Ahora, por la parte de la concertación, ¿cuál es su visión con relación a este sector? Hoy, por ejemplo, Euclides nos decía, que corre por fuera de la concertación, decía, esto es más bien una interna liberal. Bueno, no es una interna liberal porque se usa el padrón nacional. Ahora, el nivel de participación de los liberales obviamente va a ser de entre todas las fuerzas políticas el más grande porque es el partido que tiene mayor caudal electoral y mayor número de afiliados, ¿verdad? Pero de ninguna manera yo creo que es una interna abierta donde finalmente son los candidatos y digamos la capacidad que tienen los candidatos de conquistar el apoyo lo que va a definir. Y te voy a decir una cosa más. Si vos analizás las discusiones políticas del pasado reciente, en general las fuerzas del tercer espacio, por decirlo así, ¿verdad? Las que no son liberales, eran las que más presionábamos por unas internas abiertas. Y el que más se resistía a las internas abiertas era justamente el Partido Liberal. Sí. Era justamente porque decía, como por la misma lógica que te digo, ¿verdad? Una cosa es que yo tengo mi patio y tengo ya toda la cerca y eso es lo que yo sé muy bien. Y después si abro la cerca y se expande el electorado, yo me quedo, digamos, sin seguridad. Claro. Es decir, el Partido Liberal es el que, para mí, ¿verdad?, el que se oponía, el gran paso que dio
es aceptar. Doctor, una consulta. Lastimosamente nuestro pueblo es de memoria bastante frágil, ¿verdad? Todos nos asombrábamos cuando desde la Embajada de Estados Unidos lanzaban las denominaciones de significativamente corruptos. Eso puede marcar ahora una diferencia, atendiendo de que uno de los candidatos tuvo que descabalgar, tuvo que llegar otro nuevo a tomar esa rienda. Pero de ambos bandos hay designaciones. Claro. Es decir, ahí puede haber un versus y eso puede marcar también lo que va a pasar en abril. Bueno, de ambos bandos del mismo partido. Sí. Por eso, claro. ¿En qué sentido me decís que va a definir lo que Y puede digo marcar? ese versus de que ambos tienen... Son Claro. ¿Y antecedentes. cómo se dice en guaraní? Absolutamente, Palabras más. absolutamente, un poco lo que decía, ¿verdad? Pero Dos no caras de incide. una misma... ¿No va a marcar? Dos caras de una misma moneda, ¿verdad? O sea, yo creo, como te digo, no sé finalmente, vamos a ver, pero yo creo que finalmente, como te digo, dentro del abrazo que se va a dar, se va a negociar, evidentemente, vamos a tener eso. Pero no tiene incidencia en la votación. O sea, A que eso. el Colorado va a votar porque es Colorado nomás, luego no importa que haya designaciones significativamente Yo corruptas. creo que va a haber un sector de votantes colorados que van a votar nomás por el Partido Colorado, por los candidatos del Partido Colorado, debo decir, independientemente de cualquier otra Sí. facción. Pero yo creo que va a haber un sector que es más crítico, ¿verdad? Tanto dentro del Partido Colorado como el Partido Liberal, Sí. en todos los partidos. Esos sectores críticos están siendo cada vez, se van expandiendo, ¿verdad? Pero ¿dónde se va a fugar el crítico? ¿Dónde va a ir? Y ahí eso es lo que habrá que ver, ¿verdad? Obviamente el candidato a la concertación va a tratar, va a hacer lo posible por atraer Claro, ese voto claro. crítico, ¿verdad? Ahora, el tiempo, o sea, la elección dirá, ¿verdad? Si efectivamente se logra, el candidato logra o no logra, o en qué medida, porque algo va a lograr. El tema nomás yo creo que tiene que ver con la medida en que va a atraer ese voto. Y además también cambia un poco el escenario en otro sentido, en el sentido de que el mundo económico nacional, el empresariado, ¿verdad? Que tiene todo tipo de contactos con el exterior, relaciones, exportaciones, importaciones, inversiones, está afectado. Está enojado, Está golpeado. Está enojado. Porque la imagen del país no puede ser peor. Claro. Y eso significa que hay menos inversiones, hay menos seguridad, hay menos garantía, hay menos atracción. E incluso cuando empresarios de uno u otro país tratan con los empresarios de Paraguay, ya digamos le ponen como en una segunda, tercera categoría porque no saben con qué clase de gente están tratando. Y ahí hay un- Es decir, todos inocentes pagan por pecadores. Y ahí hay un tema interesante también, doctor, porque se siente como una polarización también, incluso, ¿verdad? Y esto yo lo percibí en los últimos días, entre el que está trabajando tal vez en el funcionariado público y el sector privado. El sector privado está muy dolido, independientemente de que sea empresario o no. Desde los pequeños lugares la gente está pichada, esa es la verdad, la gente está enojada. Hay que ver si esto se traduce eventualmente en un voto un poco más crítico, porque hay gente enojada que dice, yo no voy a votar, nada va a cambiar y me quedo en mi casa. Totalmente de acuerdo. Hay mucha gente enojada y no es solamente en el sector empresarial, pero yo creo que acá justamente el compromiso cívico debe ser, y el mensaje tiene que ser, y la prensa juega un rol muy importante. Nada va a cambiar si vos no cambias. Así de simple, ¿verdad? Movete, levantate, andá y votá. Porque si vos no participás, los otros van a participar por vos. Ese es el Si punto, vos no doctor. votás, el voto de los otros va a decidir tu vida, no la vida de los otros, tu vida. Y ahí prevalece otra vez la estructura Claro. de antaño de partidos tan importantes como el Colorado. Y Claro, que sumarle tiene un también voto cautivo. Por eso es que se extiende, se quiere generar una sensación de que hay desinterés, de que hay apatía, que nadie luego quiere votar, que la gente no se va a mover, que va a haber poca participación, porque ese sentimiento que se pretende instalar es justamente el que desalienta. Y hace falta, doctor, mover, creo yo, ese voto crítico. ¿Por qué? Porque tenemos que jugar también en varios escenarios, compañeros televidentes. Tenemos que analizar lo que ocurrió en la Fiscalía General del Estado, nada más y nada menos con la muerte de un agente fiscal. Claro. Es decir, en Colombia solucionaron el tema Marcelo Pecci, pero en Paraguay no hemos avanzado, o si avanzamos, lo hacemos a paso de tortuga renga. Es decir, es un tema que hay que analizarlo y hay que verlo, y ese voto crítico tiene que estar en casa hoy moviéndose para afuera. Claro, claro.
Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Entonces, el llamado tiene que ser el llamado al voto crítico. El voto crítico marca la diferencia. Andar a la cancha, jugar al partido, votar. Y ahí, doctor, ya entrando un poco en la arena de la Fiscalía, esta elección, designación del fiscal general del Estado, que para muchos tenía claros favoritos y que al término ya casi en la prórroga se da una designación que para muchos fue sorpresiva, y mucho yo escuché también este tema, el silencio y el tiempo que se tomó el presidente de la República para tomar y socializar la decisión, dio el espacio para que muchos digan, acá hay un negociado de por medio, y encima días antes de las elecciones. Totalmente de acuerdo. El hecho de que se haya demorado tanto la toma de decisión llega al observador. El observador piensa, asume que la demora se debe justamente a esta negociación. Eso sería lamentable. ¿Y eso yo obviamente no tengo información, no tengo datos, en ese sentido no puedo hablar con propiedad sobre el tema, pero como lo decís vos y lo digo yo y lo dice cualquiera. Totalmente, y eso podría tener también ya relación, esa sospecha que muchos tienen con el abrazo republicano que se daría un poco más adelante. También, claro. Y es lamentable, porque la Fiscalía es un brazo fundamental para garantizar el Estado de Derecho. Pero en vez de garantizar el Estado de Derecho, lo que la Fiscalía ha hecho es garantizar el estado del garrote, ¿verdad? De garrotear a los que quiero y de no investigar a los que deben ser investigados. Entonces vamos a ver, ojalá que eso cambie, pero también la presión ciudadana. El rol del sector, de la gente, de la ciudadanía crítica, que cada vez es mayor. Estas elecciones también de alguna manera pueden marcar la diferencia con respecto al desbloqueo de las listas por un lado o por el voto preferencial, ¿verdad, doctor? Sí, claro que van a marcar las diferencias, ¿verdad? Vamos a ver cuál es el resultado. Yo, como les dije, yo siempre, y de nuevo, sigo creyendo que el desbloqueo del voto no es conveniente, no es bueno. Yo no estoy de acuerdo, ¿verdad? Pero es la ley. Y como le decía antes, en un paréntesis, yo creo que entramos en un enamoramiento ahora, luego vamos a pasar a la duda y finalmente vamos a terminar en la decepción. Yo estoy seguro, ¿verdad? Porque por varias razones, ¿verdad? Pero le voy a mencionar dos, no es el tema de nuestra discusión hoy, ¿verdad? Pero entre tantos temas que vamos abordando. Entre tantos temas que hablamos, ¿verdad? Pero uno, porque aumenta el impacto del poder del dinero. Entonces, el voto desbloqueado significa que los candidatos que consiguen más dinero tienen mayores chances de ganar. Y en un país como el nuestro, en este momento, en esta etapa de nuestro, donde hay una presencia fuerte del crimen organizado, del narcotráfico, de los sectores, digamos, marginales, eso abre las puertas a estos sectores a controlar la política a través de las contribuciones. O sea, en primer lugar, el efecto democratizador presumiblemente democratizador del voto preferencial, en realidad tiene un impacto antidemocratizador en la práctica. Y en segundo lugar, por el otro tema que hablábamos de la gobernabilidad. Cuando uno llega al Congreso con diputados o senadores electos con este sistema, se debilitan las instituciones, se debilita la disciplina partidaria. Entonces, el Poder Ejecutivo, que necesita aquí, en todas partes del mundo, negociar con los partidos políticos en el Congreso, las bancadas, ahora ya no van a tener que negociar con una bancada, van a tener que negociar con 10 bancadas o 20 bancadas, ¿verdad? Cuando que en realidad en los sistemas presidenciales, para poder pasar las principales iniciativas legislativas, el Poder Ejecutivo negocia con las bancadas. Las bancadas dicen sí, pero este artículo no, pero este artículo acá, pero este enfoque es mejor. Son negociaciones
que luego suceden y tienen que suceder en el proceso de legislación. En las últimas elecciones generales habíamos visto un avance, decían mucho, porque se veía un Senado un poco más plural, ¿verdad? De diferentes sectores, aunque sean minorías, ¿verdad? ¿Cuál es la perspectiva, al menos de tu parecer, para estas elecciones? Porque llegamos con el voto desbloqueado que, como bien decíamos, favorece por momentos también a estos movimientos, partidos más grandes. ¿Podría haber un Senado más diverso? No, al contrario, menos diverso. Totalmente. Para mí me preocupa eso un poquitito porque es la voz del pueblo a fin de cuentas. Sí, yo creo que va a ser así. Menos diverso. Sí, menos diverso. Y los dos partidos tradicionales van a tener más representación en la que tienen. Y eso es contraproducente. Eso es obvio, ¿verdad? Eso es obvio. Es decir, esto va a tener un efecto boomerang para los que, propusieron, impulsaron y hicieron toda una campaña por el voto desbloqueado. Va a tener un impacto boomerang. Antes de despedirte, doctor, y hacerte el tiempo, me preocupa lo que decías. Esa palabra negociación, esa es la palabra que hace que el paraguayo lastimosamente hoy huya de las urnas porque ve que todo se basa simplemente en un negociado. Y es una verdadera pena realmente. Totalmente, si me permitís. Sí, ¿tenés esa misma percepción? Total. Y sabes, porque hay dos cosas que son distintas. Una cosa es una negociación honesta de políticas públicas y otra cosa es una componenda. Y lo que nosotros tenemos disfrazada o disfrazado de negociación en realidad son componendas. Gracias, doctor. Contubernios disfrazados de negociaciones. Y así no va. Gracias, doctor, por tu tiempo. Muy Al contrario, muchas gracias por invitarme. Gracias. Hasta luego. Muchísimas gracias. Que nos acompañe el doctor con tanta información y tantas opiniones tan interesantes, ¿verdad? Gracias, doctor. Sapiencia realmente para que la gente pueda sacar sus conclusiones. Aquella que no fue a votar, creo que a partir de ahora va a decir, bueno, vamos, nos organizamos y salimos, ¿verdad? Seguramente. Pero de por sí ya en todas las elecciones, ese periodo de tiempo entre el mediodía y las 2 de la tarde, hay una baja concurrencia, baja participación. Desde las 3 de la tarde en adelante van de esa gente que se le va a buscar de su casa, que se le va a traer para votar. Son esa gente que también termina marcando la diferencia. Generalmente marca diferencia primeras horas de la mañana y última hora de la tarde, es lo que mueve el tablero en una elección. Independientemente de que haya un mundial. Independientemente de por sí este es el horario.